Truss anuncia que abandonará el cargo de primera ministra del Reino Unido tan solo 44 días después de asumirlo. Su renuncia se produce en medio de una delicada situación económica y además su reciente propuesta fiscal provocó que incluso sus partidarios la acusaran de desestabilizar los mercados financieros. Mientras tanto, los líderes de la Unión Europea intentan ponerse de acuerdo sobre cuál es la mejor manera de afrontar la crisis energética. Una crisis que se debe, en parte, a sus propias sanciones contra Rusia. Francisco Guaita nos trae los detalles. Solo 44 días después de asumir el cargo, Liz Truss ha dimitido como primera ministra británica. Así se convierte en la jefa de gobierno más breve en la historia de su país. Truss, al llegar al poder, planeaba una importante reducción de impuestos de unos 60.000 millones de euros, pero esas noticias no le parecieron bien ni a la mayoría de su partido, ni a las principales instituciones económicas del país, ni tampoco a los mercados. Truss entendió que era un callejón sin salida, entonces cambió de opinión, además echó a su ministro de Economía y por último pidió perdón. Pero nada de esto ha sido suficiente. La crisis interna política ha desencadenado finalmente en su renuncia. Una renuncia en donde la gota que colmaba el vaso fue, por un lado, también la dimisión un día antes de la ministra del Interior, y además ese miércoles en el Parlamento hubo un auténtico caos dentro de los parlamentarios conservadores por una votación acerca de un tema sensible como el fracking, en donde el gobierno pedía que fueran leales. Truss deja una situación económica muy dañada por parte del Reino Unido, en donde los datos de inflación son los peores en décadas, crece el déficit, los tipos de interés, se devalúa de manera importante la libra esterlina, y en ese mes y medio el Banco de Inglaterra ha tenido que realizar un plan para comprar activos de manera urgente. En ese sentido, Truss ha dicho que va a seguir siendo primera ministra hasta que haya una nueva elección. El Partido Conservador ya ha dicho que esa elección será antes del 28 de octubre. Recordemos que Truss llegó al poder no a través de las elecciones, ni tampoco a través del apoyo de los miembros de su partido, sino a través de 200.000 afiliados. Esto es lo que decía precisamente Truss en el día de Downing Street. Reconozco que en esta situación no puedo cumplir el mandato. Por tanto, he hablado con Su Majestad el Rey para comunicarle que renuncio como líder del Partido Conservador. Permaneceré en el cargo hasta que se elija un sucesor. Mientras tanto, este mismo jueves hay una nueva cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, la enésima, para intentar salvar las importantes diferencias que hay sobre el tope del gas, limitar su precio, sobre la intervención al mercado energético y cómo rebajar las facturas de la electricidad a las familias y también a las empresas. Una crisis energética donde hay diferentes puntos de vista. Países Bajos y Alemania creen, por un lado, que no hay que topar el precio del gas porque eso supone realmente un riesgo importantísimo, ya que los productores de energía pueden irse a otros mercados y de esa manera se reduciría el suministro de energía a la Unión Europea. Por otro lado, también se ha mostrado contrario el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que recalca una y otra vez más que el plan de Bruselas va en contra de muchos países. Es un embargo total al gas para Hungría, dice, y que este suicidio económico realmente no favorece a Ucrania. En ese sentido, vemos cómo semana tras semana va aumentando la tensión social y también económica, y el mayor reflejo es el último dato que conocíamos en Italia, las tarifas de la electricidad, que han aumentado en un año en un 136%. El analista internacional Iñaki Gil de San Vicente opina que la dimisión de Liz Truss muestra cómo el Partido Conservador británico se encuentra en una crisis política, de la cual podría salir solo atendiendo a las peticiones de las grandes empresas y la OTAN.
Elizabeth Truss es la punta de lanza, la imagen pública de una quiebra de un partido que tuvo sus momentos de gloria cuando el imperio era potente, pero que ahora ya está totalmente incapacitado. ¿Cómo saldrán de esta situación? Mucho me temo que doblegándose todavía mucho más a las duras medidas que está exigiendo la gran finanza británica, a las duras medidas que está exigiendo la OTAN y que está exigiendo el ejército británico con respecto a Ucrania y con respecto a Rusia, y a las duras medidas que están exigiendo en general las grandes empresas británicas. Hay que decir que esto no es la única crisis de un partido en Europa. Si nosotros pudiéramos analizar la situación que hay ahora dentro del gobierno alemán, dentro del Partido Socialdemócrata alemán, por no hablar del Partido Democristiano, con la crisis que tiene una vez que lo dejó Merkel, o la situación en Italia, o la situación de Macron en el Estado francés, veríamos que realmente gran parte de los gobiernos europeos están desbordados por la crisis. Mientras en Europa continúan sintiéndose las consecuencias de las sanciones al sector energético ruso, los barcos con gas licuado provenientes de otros países están varados en los puertos españoles esperando ser descargados. Este retraso se debe a que el bloque comunitario no cuenta con suficientes plantas de regasificación y además algunos estados de la Unión Europea se oponen a la idea de imponer un tope a los precios del gas ruso, alegando que causaría un déficit del combustible. Vamos a conocer un poco más sobre estas divisiones internas, podemos decir, del bloque, con nuestro compañero Mauricio Ampuero, que está aquí. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué pasa internamente en la Unión Europea con el gas? Bueno, más bien en su territorio marítimo, donde se han encontrado una serie de buques cargados a la espera de la descarga del suministro que llevan ahí, gas natural licuado. ¿Por qué ocurre todo esto? Y es que debido justamente a las sanciones en contra del gas ruso, es que todos han debido en la Unión Europea acudir a otros proveedores de gas con una logística distinta. Si el gas ruso llega a través de tuberías, estos llegan a través de barcos, de buques, y por lo tanto los requerimientos logísticos son distintos, lo que ha llevado a este efecto. Los ciudadanos europeos, los ciudadanos españoles deben estar pagando precios históricos por el gas debido a la falta de este suministro energético, pero resulta que en torno a sus costas hay al menos unos 35 buques con gas natural licuados a la espera de que se posibilite esta capacidad técnica para descargar el gas que tanto requieren los ciudadanos. Mientras tanto, los políticos se debaten en torno a cómo controlar los precios, a cómo manipular estas bandas de precios, estableciendo un límite máximo al precio del gas ruso. Una propuesta liderada por Alemania, que no goza del completo apoyo, puesto que al menos hay unos 15 países miembros que apoyan más bien el tope al precio, pero sin este detalle, sino al gas en general. Y ahí empezamos entonces con las diferencias internas, ¿no? Ahí es cuando empezamos con las declaraciones y las diferencias internas. Eso es, puesto que desde algunos líderes han dicho que cada vez que trabajamos en conjunto ocurre esto. Los resultados son lentos y caros. Lo dice Orbán, ¿cierto? Donde también desde Turquía surgen propuestas. Así se ha planteado la opción de crear un centro logístico para distribuir el gas ruso a terceros países. Claro, aquellos países que quieran comprarlo. Y podemos aprovechar para hablar del petróleo también. Que también se ha visto afectado por las sanciones europeas, pero no el petróleo ruso, sino finalmente los ciudadanos europeos los que se han visto afectados, puesto que también han presenciado cómo el incremento de los valores ha ido a precios históricos con todo lo que ello conlleva, pero en este caso los buques incluso podrían no llegar a puerto, no zarpar, debido a que muchas de las embarcaciones acuden a los seguros, las aseguradoras europeas. La pregunta es, el efecto, así como hemos visto con el gas, se ve incrementado otros servicios, la inflación general, aquí llevará a una crisis también al interior de la Unión Europea financiera de servicios, en este caso a través de las aseguradoras? Veremos.
Lo vas a informar, cualquier cosa que surja, ¿no? Bueno. Gracias por eso. Y escuchemos al subdirector de la revista La Comuna, Pablo García Varela, quien opina que las sanciones europeas contra el sector energético ruso son contraproducentes. Según explica, el bloque comunitario no tiene la preparación técnica para regasificar todo el gas licuado que necesita. No hay alternativa viable, rápida y fácil al gas ruso, porque lógicamente a nivel de infraestructura es mucho más cómodo, mucho más barato y las cantidades son mucho mayores cuando se realiza a través de los propios gasoductos ya construidos. El traer gas en barcos exige una infraestructura que estamos viendo que no está preparada, porque no hay suficientes plantas para regasificar el gas y luego poder distribuirlo perfectamente. O sea, no hay alternativa. La Unión Europea aquí, por enésima vez, ha cometido un error estratégico, se ha pegado un tiro en el pie de querer sancionar a quien es su proveedor natural de fuentes energéticas por intereses que además están muy alejados de los que serían los intereses de los ciudadanos.